¿Quién decide realmente qué nación pertenece al primer mundo y cuál está condenada al olvido de las etiquetas financieras? ¿Son los rascacielos de cristal, los índices de la bolsa de valores o la frialdad de los algoritmos los que dictan el valor de un pueblo? Hoy no vamos a hablar de estadísticas vacías. No vamos a hablar de lo que ves en los noticieros internacionales que solo buscan el rastro de la pobreza. Hoy vamos a hablar de orgullo. Vamos a hablar de dignidad, de creatividad y de lo que sucede cuando las mentes más poderosas del planeta chocan de frente contra la realidad de un país que no se rinde, el Perú. Esta es una historia que ha sacudido los círculos empresariales de Medio Oriente y que hoy te traigo en exclusiva, porque si tú eres peruano, o si alguna vez dudaste del potencial de nuestra tierra, después de escuchar esto, tu cabeza va a explotar. Antes de empezar, suscríbete a este canal, activa la campanita y deja tu me gusta, porque lo que estás a punto de presenciar es la prueba definitiva de que el Perú no es solo un destino turístico, es una potencia de talento que el mundo apenas está empezando a comprender. Prepárate, porque esta es la historia de cómo 3 mujeres que lo tenían todo descubrieron que eran pobres de espíritu frente a la riqueza de los hijos del sol. Imaginen la escena. Estamos a 35.000 pies de altura, en la cabina de un jet privado de última generación. El lujo es indescriptible, asientos de cuero de camello, acabados en oro y un silencio que solo el dinero puede comprar. Allí viajan 3 de las mentes más brillantes y temidas del conglomerado tecnológico Al-Futtaim, con sede en los Emiratos Árabes Unidos. Primero tenemos a Fátima, la CEO. Una mujer cuya mirada es más fría que el mármol de sus oficinas en Dubái. Ella no cree en las emociones, solo en los resultados. Para ella, el mundo es un tablero de ajedrez y las personas son piezas que se mueven o se eliminan. A su lado está Amara, la directora financiera, una mujer que puede detectar un error de 1 centavo en un balance de $1.000 millones. Y finalmente, Laila, una joven ingeniera logística que, aunque brillante, ha crecido bajo la sombra de los prejuicios occidentales sobre Latinoamérica. Su destino, Lima, Perú. Su misión, cerrar una alianza. Pero no era una alianza para crecer, era para liquidar. Habían invertido en una empresa peruana llamada Ingeniería Incaica S.A., una planta de alta tecnología ubicada en las afueras de la capital, pero los informes de sus consultores europeos decían que era un riesgo. Perú es inestable, los peruanos son informales, no tienen la disciplina del desierto. Esas eran las frases que resonaban en sus oídos. Mira estos plazos, Amara, dijo Fátima, lanzando una carpeta sobre la mesa de nogal del avión. Seguramente se retrasaron por alguna festividad. He oído que en ese país celebran por todo. Si no es un santo, es el fútbol. No podemos confiar nuestra tecnología de semiconductores a gente que prefiere una procesión a un cronograma de entregas. Amara asintió, ajustándose sus gafas de diseñador con un gesto de desdén. Es un riesgo operativo inaceptable, Fátima. La cultura peruana es demasiado sentimental, demasiado criolla en el mal sentido de la palabra. Necesitamos la precisión de Suiza o Singapur. No abrazos, no comida picante y definitivamente no ese caos que llaman Lima. Mi recomendación es clara, pagamos la penalización por rescindir el contrato, desmantelamos la planta y nos llevamos las máquinas a Vietnam. Laila, la joven ingeniera, miraba por la ventana. Llevaba consigo un rastreador satelital y un manual de seguridad que le habían entregado en su embajada. Estaba aterrorizada. En su mente, Perú era una jungla peligrosa, un lugar donde el orden no existía. No sabía que estaba a punto de aterrizar en la tierra que inventó la ingeniería antes de que sus ancestros construyeran ciudades en la arena. El descenso sobre el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez fue el primer golpe a su muro de prejuicios. Fátima esperaba ver una pista polvorienta y aviones viejos. En cambio, vio un movimiento frenético de logística internacional, una infraestructura que, aunque bajo el cielo gris característico de Lima, esa panza de burro que parece una manta de misterio sobre la ciudad, funcionaba con la precisión de un reloj. Al bajar del avión, el aire húmedo y salado del Callao las recibió. No era el calor seco de Dubái, era un aire que olía a mar, a historia y a algo más. A vida. En la pista las esperaba una caravana de camionetas blindadas que ellas mismas habían exigido. Sin embargo, quien las recibió no fue un guardia de seguridad tosco, sino don Ricardo. Don Ricardo era un hombre de unos 60 años. De piel curtida por el sol de la costa y una sonrisa que parecía contener toda la sabiduría del imperio inca. Vestía un uniforme impecable y llevaba una gorra que se quitó al verlas. Buenas tardes. Señoras.
Bienvenidas a la ciudad de los reyes. Bienvenidas al Perú. La tierra del sol y del pisco, dijo don Ricardo en un inglés fluido. Pero con ese dejo cálido que solo un limeño de cepa posee. No fue un gesto de sumisión. Fue una hospitalidad señorial. Fátima acostumbraba a tratar al personal de servicio como si fueran parte del mobiliario. Le entregó su maletín sin mirarlo. Llévenos al hotel en San Isidro. Tenemos prisa. No queremos paradas. No queremos turismo y... Por favor. Evite las zonas peligrosas. No tenemos tiempo para su cultura. Don Ricardo cerró la puerta de la camioneta con una suavidad asombrosa. Señora. En el Perú el tiempo no solo es dinero. Es respeto. La llevaré por la ruta más eficiente. Pero no puedo evitar que Lima le hable. Porque esta ciudad tiene voz. Y si usted escucha, aprenderá más que en sus carpetas de Dubái. Amara se burló desde el asiento trasero. ¿Ves? Sentimentalismo barato. Solo conduce. Por favor. El trayecto por la Costa Verde fue una revelación silenciosa. A su derecha, el Océano Pacífico rugía con una fuerza que no conocían en el Golfo Pérsico. A su izquierda, los acantilados de la capital peruana sostenían una ciudad moderna, llena de rascacielos que desafiaban la gravedad y la sismicidad. Miraflores se alzaba ante ellas con sus parques impecables y su gente corriendo frente al mar. Esto no parece el tercer mundo, susurró Laila. Viendo a los surfistas domar las olas mientras el tráfico de la tarde fluía con una energía caótica pero constante. Es solo la fachada, sentenció Fátima. Espera a que veamos la fábrica mañana. Ahí es donde la realidad peruana nos dará la razón para irnos. Esa noche, en el hotel, Fátima no pudo dormir. Se asomó al balcón y vio las luces de la ciudad extendiéndose hasta los cerros lejanos. Escuchó un sonido que no reconoció al principio. Era música. Un cajón peruano retumbaba en algún lugar cercano, un ritmo que parecía el latido de un corazón antiguo. No era la música electrónica de los clubes de Dubái, era algo orgánico, terrenal. Se sintió extrañamente inquieta. A la mañana siguiente. A las 7 de la mañana en punto. Don Ricardo las esperaba frente al hotel. Hoy vamos a la zona industrial de Huachipa, anunció el conductor. Un lugar donde el Perú trabaja desde que sale el sol. Durante el viaje, Don Ricardo decidió romper el hielo. No puso las noticias locales. Puso música criolla. Un vals de Chabuca Granda empezó a llenar el habitáculo. ¿Qué es esa música tan antigua?, preguntó Amara con tono burlón. ¿No tienen algo más moderno? Don Ricardo miró por el espejo retrovisor. Señora. Esto no es música antigua. Es nuestra alma hecha sonido. Es la flor de la canela. Si usted entiende la letra, entenderá por qué el peruano nunca se rinde. Porque somos un pueblo que camina con elegancia incluso en medio de la tormenta. Fátima cerró los ojos, ignorando el comentario. Pero el ritmo del cajón empezó a marcarle el pulso sin que ella se diera cuenta. Llegaron a la planta de ingeniería incaica. Fátima esperaba ver un taller con techos de calamina y herramientas oxidadas. Lo que encontró fue un complejo tecnológico que habría hecho palidecer a muchos parques industriales de Europa. Edificios de concreto blanco inmaculado, sistemas de seguridad biométrica y una limpieza que rayaba en lo quirúrgico. La recibió el ingeniero Mateo Vizcarra, el gerente general. Un hombre de unos 45 años, de rasgos andinos marcados, ojos brillantes y una energía que irradiaba autoridad y confianza. No vestía traje de seda, vestía un uniforme de ingeniería con el logo de la empresa y una bandera peruana en el brazo.
Assalamu alaikum, dijo Mateo con una pronunciación perfecta del saludo árabe, mientras hacía una ligera inclinación. Fátima se quedó helada. No esperaba que aquel hombre conociera sus costumbres. Buenos días. Ingeniero Vizcarra. Vamos directo al grano. Tenemos 60 minutos para auditar la planta antes de pasar a la sala de juntas para firmar la rescisión de la alianza. No estamos satisfechas con los informes de eficiencia que recibimos en Dubái. Mateo no se inmutó. No pidió perdón. No se puso nervioso. Sonrió con una calma que descolocó a las tres mujeres. Entiendo, señora Fátima. Pero en el Perú decimos que ver para creer. Antes de que usen ese lapicero para destruir años de trabajo, les pido un favor. Denme 1 hora de su tiempo. Si después de recorrer esta planta siguen pensando que somos un eslabón débil, yo mismo las llevaré al aeropuerto y les pagaré el combustible del jet privado. Pero si lo que ven les sorprende, entonces hablaremos de negocios de verdad. Tiene 60 minutos, dijo Fátima, activando el cronómetro de su reloj de diamantes. Entraron a la línea de producción de microchips. El silencio era casi absoluto, interrumpido solo por el zumbido de los brazos robóticos. Pero lo que captó la atención de Laila, la ingeniera, no fueron las máquinas, sino los técnicos. Eran jóvenes peruanos, muchos de ellos formados en universidades públicas, que operaban los sistemas con una concentración felina. Laila se acercó a una estación donde una joven de no más de 25 años, llamada Janet, realizaba una soldadura láser de precisión milimétrica. Esto es un nivel de error de menos de 0.001 micras, dijo Laila, asombrada. En nuestra planta de Shenzhen. Esto lo hacen máquinas exclusivas porque el pulso humano falla. ¿Cómo lo logras? Janet levantó la vista y sonrió. Mi abuela era tejedora de mantos en Ayacucho, señorita. Ella decía que el secreto no está en el ojo, sino en el corazón que guía la mano. Para mí, estos circuitos son como los hilos de un tejido. Si un hilo está mal, el manto no abriga. Si un circuito falla, mi orgullo como peruana falla. Y aquí, en esta empresa, no permitimos que nuestro orgullo se manche. Fátima escuchó la traducción y sintió un escalofrío. En sus empresas, la gente trabajaba por el bono de fin de año o por miedo al despido. Aquí, esta joven hablaba de su honor personal ligado a una placa de silicio. Era un concepto que no figuraba en ningún manual de gestión de Harvard. Es solo un caso aislado, susurró Amara, tratando de mantener su postura. Veamos las pruebas de estrés térmico. Ahí es donde fallan los países en desarrollo. Mateo las llevó al laboratorio de pruebas. Allí, un grupo de ingenieros discutía frente a un prototipo que había fallado en las pruebas de resistencia que Dubái había enviado. El diseño original de sus ingenieros en Alemania tiene un fallo, dijo Mateo con firmeza. No consideraron la humedad relativa de ciertos climas o la variabilidad de voltaje en zonas remotas. Mis muchachos han rediseñado el sistema de enfriamiento. ¿Rediseñado?, gritó Amara. No tienen permiso para alterar los diseños originales. Eso es una violación del contrato. Lo que hicimos fue mejorarlo, intervino un joven ingeniero llamado Diego. Usamos una aleación de cobre peruano tratada con una técnica que aprendimos observando cómo las antiguas culturas preincas manejaban la temperatura en sus construcciones de piedra. Hemos reducido el costo de producción en un 20% y aumentado la eficiencia térmica en un 15%. Aquí están los resultados de las pruebas. Laila revisó los datos en su tableta. Sus ojos se abrieron de par en par. Es brillante. Es una solución que nuestros consultores en Múnich dijeron que era imposible sin una inversión de $10 millones. ¿Cómo lo hicieron? Lo llamamos maña, dijo Mateo sonriendo. En el Perú,
cuando no tenemos todos los recursos del mundo. Usamos el recurso más valioso que existe, la creatividad. No nos rendimos ante un no se puede. Aquí. Si la puerta está cerrada, ¿entramos por la ventana o construimos otra puerta? Fátima miró su reloj. Habían pasado 55 minutos. Su cronómetro seguía corriendo. Pero su seguridad empezaba a tambalearse. Había venido a despedir a mediocres y se había encontrado con genios que hablaban de abuelas tejedoras y de maña peruana. Es hora de almorzar, dijo Mateo. Y en el Perú, los negocios importantes se cierran con la barriga llena y el corazón contento. No aceptaré un no por respuesta. Mateo no las llevó a un restaurante de lujo en Miraflores. Las llevó al patio trasero de la fábrica. Allí, se había instalado una mesa larga bajo un toldo. El aroma que flotaba en el aire era algo que ninguna de ellas había experimentado jamás. Era una mezcla de limones frescos, ajíes, hierbas aromáticas y carne sellada al fuego. Vieron a los gerentes sentados con los técnicos. Vieron a los operarios compartiendo la misma mesa que los administrativos. No había jerarquías visibles en ese momento. Solo una comunidad. Aquí. Todos somos uno, explicó Mateo. Si la empresa gana, ganamos todos. Y los viernes, almorzamos como la familia que somos. Unos mozos trajeron los primeros platos, ceviche de lenguado fresco, con su choclo desgranado y su camote dulce. Fátima miró el pescado crudo con sospecha. Ella solo comía comida cocida a temperaturas controladas. Es pescado crudo. Ingeniero. Mi salud. Señora Fátima, la interrumpió don Ricardo, que también estaba sentado a la mesa. Pues en esa fábrica el conductor era parte del equipo. El ceviche no es pescado crudo. Es pescado cocido por el alma de limón del norte peruano. Pruébelo. Si no le gusta, yo mismo me retiro de la empresa. Fátima, por primera vez en su vida, se dejó llevar por la curiosidad. Tomó una cuchara, probó el jugo, la leche de tigre, y luego un trozo de pescado. El impacto fue inmediato. Sus ojos se cerraron. Fue una explosión de frescura, acidez y un picante sutil que despertó sentidos que ella tenía dormidos bajo años de dietas estrictas y café amargo. ¡Oh, Dios mío!, exclamó Laila, que ya estaba devorando su plato. Esto es la mejor cosa que he probado en mi vida. Amara, la mujer de los números, se quedó en silencio mientras saboreaba una causa limeña. Esta textura es perfecta. Es matemática pura hecha comida. Después vino el lomo saltado, con ese sabor ahumado que solo el wok y el pisco pueden darle a la carne. Y mientras comían, un grupo de trabajadores sacó guitarras y un cajón. No era un espectáculo contratado. Era espontáneo. Empezaron a cantar una marinera norteña. Uno de los ingenieros se levantó y, con un pañuelo en la mano, empezó a bailar con una de las secretarias. La elegancia, el galanteo, el respeto y la alegría que irradiaban eran contagiosos. Fátima observaba todo en silencio. En Dubái, sus empleados eran productivos, sí, pero parecían sombras. No reían así. No bailaban así. No tenían esa chispa en los ojos que decía estoy orgulloso de quién soy. De repente, el cielo gris de Lima decidió hacerse notar. Una neblina densa empezó a bajar y, de la nada, un fallo en la subestación eléctrica externa de la zona industrial dejó a toda la planta a oscuras. Las máquinas se detuvieron. El silencio fue aterrador. El sistema de purificación de los chips
gritó Amara. Si se detiene por más de 5 minutos. La contaminación ambiental destruirá toda la producción de la semana. Son $3 millones perdidos. Sabía que la infraestructura de este país no era confiable. Fátima se levantó, lista para dar la orden de cancelación definitiva. Se acabó. Mateo. Esto es exactamente de lo que hablaban los informes. No pueden garantizar ni siquiera la energía eléctrica. Mateo no gritó. No se desesperó. Se puso de pie y miró a sus hombres. Muchachos. Plan de emergencia Arpay. Gritó. Lo que sucedió en los siguientes minutos fue algo que Fátima, Amara y Laila contarían por el resto de sus vidas. No esperaron a que la compañía eléctrica respondiera. No esperaron instrucciones. En segundos, una cadena humana se formó. Los técnicos corrieron a los generadores manuales. Diego y Janet se deslizaron bajo la maquinaria con linternas en la cabeza. No tenemos el repuesto de la placa de transferencia. Gritó alguien. Se quemó con el pico de tensión. Usa el condensador de la vieja máquina de soldar. Respondió Mateo. Haz un puente con cable de cobre reforzado. Fátima veía todo con horror. Eso no está en el manual. Van a quemar la fábrica. Señora, dijo don Ricardo, poniéndose al lado de Fátima mientras sostenía una linterna para iluminar el trabajo de los ingenieros. El manual fue escrito por alguien que nunca tuvo que sacar adelante a una familia con lo mínimo. Observe. Eso que ve ahí se llama maña peruana, pero también se llama unidad. Vieron cómo los trabajadores, desde el personal de limpieza hasta los ingenieros senior, trabajaban juntos bajo la luz de los celulares. No hubo pánico, hubo una coordinación casi telepática. Diego hizo la conexión improvisada. Chispas saltaron. Hubo un zumbido y, de repente, los sistemas de purificación volvieron a rugir. El aire limpio volvió a fluir. La producción estaba a salvo. Cuando la luz regresó. 15 minutos después. Los trabajadores no volvieron a sus puestos con la cabeza baja. Se abrazaron. Se dieron la mano y lanzaron un grito unísono. ¡Arriba Perú! Fátima se quedó de pie en medio del patio. El cronómetro de su reloj se había detenido hacía mucho tiempo. Se acercó a Mateo, quien estaba limpiándose la grasa de las manos con un trapo viejo. Ustedes acaban de arriesgar su vida y su equipo por una producción que no es suya, dijo Fátima, con la voz temblorosa. En cualquier otro lugar del mundo habrían esperado al seguro. ¿Por qué lo hicieron? Mateo la miró fijamente. Porque esta fábrica no es solo concreto y máquinas, señora Fátima. Es nuestro sueño. Es la prueba de que el Perú puede competir con los mejores del mundo. Si esto falla, fallamos nosotros como nación. Y nosotros no nos permitimos fallar. El dinero se puede recuperar, pero la palabra y el honor de un peruano valen más que todo el oro de sus desiertos. Esa noche. La reunión en la sala de juntas fue muy corta. Amara tenía los documentos de rescisión sobre la mesa. Fátima los tomó. He tomado una decisión, dijo la CEO. Amara se preparó para firmar el fin de la alianza. Pero Fátima, en un gesto lento y deliberado, rompió los papeles en 1000 pedazos. No vamos a cerrar la planta, sentenció Fátima. Vamos a triplicar la inversión. Amara se quedó boquiabierta. ¿Qué? Fátima. El riesgo operativo. El riesgo operativo es no tener gente como esta de nuestro lado, la interrumpió Fátima. Amara, hemos construido imperios basados en el petróleo y el dinero, pero hemos olvidado el factor humano. Estos peruanos tienen algo que no podemos comprar,
lealtad y una creatividad que nace de la resiliencia. No quiero que solo fabriquen nuestros chips. Quiero que Mateo y su equipo viajen a Dubái para dar seminarios de innovación a nuestros ingenieros globales. Quiero que el mundo aprenda lo que significa la maña peruana. Laila sonreía. Ya no tenía miedo. Se había quitado el rastreador satelital y lo había guardado en su maleta. Antes de irse, don Ricardo las llevó al aeropuerto. Esta vez, el ambiente en la camioneta era de una calidez profunda. Fátima llevaba puesto un poncho de alpaca fina que los trabajadores le habían regalado. Don Ricardo, dijo Fátima mientras llegaban a la terminal. Usted tenía razón. Lima me habló. ¿Y qué le dijo? Señora, preguntó el conductor con una sonrisa. Me dijo que la verdadera riqueza no está en el oro, sino en la gente que sabe convertir las dificultades en oportunidades. Me dijo que el Perú no es un país que necesita ayuda. Es un país que el mundo necesita como ejemplo. Al bajar, Fátima se acercó a don Ricardo y, por primera vez en toda su carrera profesional, no le dio una propina fría. Le dio un abrazo. Un apapacho. Como había aprendido que se decía. Gracias por enseñarme a ver. Ricardo. El jet privado despegó y, mientras las luces de Lima se hacían pequeñas en la distancia, las tres mujeres árabes miraban por la ventana en silencio. Ya no eran las mismas que habían aterrizado 48 horas antes. Habían sido conquistadas, no por las armas, sino por el sabor del ceviche, el sonido del cajón y la inquebrantable voluntad de un pueblo que lleva el sol en las venas. Así que, amigo que me escuchas, la próxima vez que alguien hable mal del Perú, o cuando tú mismo sientas que las cosas están difíciles, recuerda esta historia. Recuerda que tenemos una maña que el mundo envidia y un corazón que no cabe en el pecho. Somos los hijos de una civilización milenaria que hoy construye el futuro con las manos. Si te sientes orgulloso de ser peruano. Si esta historia te hizo vibrar, compártela ahora mismo. No dejes que se quede aquí. Que el mundo entero sepa que en el Perú no solo hay maravillas para ver, sino una fuerza indomable que está lista para conquistar el planeta. Porque el Perú no es solo un país. Es un sentimiento. Y el que no lo sienta así, es porque no conoce la verdadera grandeza. Arriba Perú. Hoy y siempre. Déjame en los comentarios qué es lo que más te hace sentir orgulloso de ser peruano. ¿Es nuestra comida? ¿Es nuestra gente? ¿Es nuestra capacidad de arreglarlo todo con un poquito de ingenio? Te leo aquí abajo. Y no olvides suscribirte para más historias que te harán sentir que naciste en el mejor lugar del mundo. Nos vemos en la próxima.